Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite todas las semanas por Radio Universidad de Puerto Rico, WRUO-FM Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades del recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Les quiero recordar a todos nuestros amigos y amigas de este programa que este espacio está disponible para la presentación de libros, de proyectos o de actividades que sean de interés para la comunidad universitaria y para el pueblo de Puerto Rico. Para esos efectos se pueden comunicar con la APU al 787-758-8232, 787-758-8232. En el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la querida y muy estimada compañera profesora de recinto de Carolina, el Departamento de Humanidades, la profesora Iraida Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias, José Raúl, por invitarnos esta tarde aquí. Un placer. Qué bueno que estás aquí. De hecho, este programa lo estamos grabando directamente desde la UPR en Carolina, un esfuerzo de colaboración, grabándolo para Radio Universidad. Así que estamos acá en nuestra casa directamente y es la primera vez que hacemos este proyecto y me alegra mucho tener a una compañera tan estimada como tú aquí compartiendo este espacio conmigo y para hablar hoy de un proyecto que es de Carolina, que es de la UPR Carolina, es la Galería de Arte aquí en Carolina. Ya nosotros habíamos tenido un programa en el pasado que lo pueden conseguir en nuestra página de YouTube, está disponible sobre el proyecto de la galería aquí y los inicios. Me gustaría recordar, a pesar de eso, un poco de qué se trata este proyecto, porque tú has estado involucrada en él desde sus comienzos. Desde justo antes de que inauguró. Pero en realidad es un proyecto que se vino trabajando desde hace como 10 años y hay que darle crédito al profesor, bueno, el doctor Heriberto Nieves, ¿no? que con su compromiso con la Universidad de Puerto Rico en Carolina reconoció la necesidad de tener un espacio para presentar obras de arte y estamos hablando de obras de arte en todas sus manifestaciones, el arte en todas sus manifestaciones, por eso es que le han puesto este nombre de espacio de investigación visual. Pero para presentárselo a los estudiantes, ¿no? Traer las obras a los estudiantes. Siempre también con el interés de tener el espacio abierto también para la comunidad que nos rodea, ¿no? Entonces, logramos inaugurar el espacio, esto fue después del huracán María, ¿no? Estuvimos trabajando en la primera exposición desde antes del huracán. Abrimos en mayo del 2018 con una exposición súper interesante. Agradecerle, ¿no?, al ex catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, que también fue mi profesor de historia cuando yo estudié en la UPI en Río Piedra, a José Pérez Ruiz, quien nos prestó parte de su colección. Y la exposición básicamente se organizó alrededor de los bocetos que él tenía en su colección de arte puertorriqueño, bocetos para pinturas, esculturas, etc. Así que fue una exposición muy bonita. Tuvimos la oportunidad de presentar obras que nunca se habían visto en público. Espectacular esa exposición. Sí. Entonces pues, tuve el placer no solamente de coordinarla, en ese momento no era la coordinadora de la galería, ahora sí lo soy, pero tuve el placer de ser la curadora, ¿no? Y publicamos un catálogo con su ensayo curatorial bien bonito. Y pues fue bien chévere poder inaugurar el espacio con esa exposición. Con obras de Puerto Rico. Con obras de artistas puertorriqueños, sí. Y pues muy agradecidos porque básicamente él nos abrió su casa y pudimos escoger, ¿no? Y eso pues reconocemos lo dichosos que fuimos en ese momento. De hecho, ahora la exposición que estamos disfrutando en este momento que ya comenzó es sobre Pablo Casals, que es de lo que vamos a estar hablando principalmente hoy. Quería comentarlo, pero antes de explicar en detalle de qué se trata, me gustaría hablar sobre otro detalle que habíamos comentado ya sobre la galería en el pasado programa, pero yo creo que es importante destacar, y ese espacio de investigación que tú mencionaste. Porque un espacio de investigación, yo sé que se le da una oportunidad y está así propuesto en todo este proyecto de desarrollo de la galería, para involucrar también no tan solo artistas ya formados, sino estudiantes. A los estudiantes, definitivo. Estamos siempre bien abiertos a proyectos innovadores, ¿no? También la participación de los estudiantes en el proceso de, por ejemplo, la organización de una exposición. Yo te puedo decir que si no hubiese sido por mis estudiantes que trabajan conmigo en estudio de trabajo, yo no hubiese logrado la exposición que montamos ahora, que vale la pena decir que quedó muy bonita, ¿no? Y presenta una historia que hay que contar, que hay que documentar, ¿no? Y pues en
en ese sentido yo diría que por eso pues se lleva bien su nombre de Espacio de Investigación Visual, y también el hecho de que estamos prestando la atención a diferentes manifestaciones de las artes, ¿no? Ahora estamos trabajando en la fotografía, ¿no? Y nos hemos dado la oportunidad también de estudiar el medio de la fotografía y presentárselos a los estudiantes que ahora en este momento pues que están acostumbrados a tomar fotos con los celulares, ¿no? Muchas de esas fotos ni siquiera se imprimen, y pues ha sido bien interesante verlos a ellos, acercarlos a ellos a un tipo de arte que ya pues no es muy popular como lo fue en su momento, ¿no? La exposición que está ahora mismo en la galería lleva como título Horace Gill, tributo a Pablo Casals en 3 tiempos. ¿Desde cuándo está la exposición? La exposición inauguró en octubre del año pasado. ¿Y hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta agosto. El título, ¿no?, de 3 tiempos, ese es el compás, ¿no?, que marca el tiempo en una pieza musical, lo utilizamos para identificar el hecho de que son 3 exposiciones en una. Esta colección de fotografías que le pertenece a la hija del fotógrafo, ella mismito hablaremos un poquito sobre el fotógrafo, sí, para que lo conozcan. Su nombre es Cecilia Gill Amado. Pues ella ha sido bien generosa y nos ha prestado una colección de 121 fotografías. Y son hermosas, ¿no?, todas esas fotografías. Y básicamente el tema que une a todas esas fotografías son una presentación de Pablo Casals en esos 17 años que vivió en Puerto Rico, ¿no? Pero de una perspectiva más íntima, se podría decir, porque el fotógrafo fue un amigo muy cercano de Pablo Casals durante su tiempo en Puerto Rico. Y pues queríamos presentarlas todas, ¿no?, pero el espacio es limitado, y pues llegamos a la conclusión, ¿no?, con el equipo, también tengo que destacar también la participación del otro director del Museo Casals en San Juan, el profesor José Delanoy, que en estos momentos está trabajando con la Fundación Pablo Casals, que fue como que nos metió esa semillita, ¿no?, de la idea de dividirlas y poder presentarlas todas. Así que decidimos hacer 3 exposiciones en una, primero hablando sobre el maestro Casals como músico, como compositor, como conductor de orquesta, ¿no?, y su labor y su contribución, ¿no?, al mundo musical en Puerto Rico, de la música clásica, su rol en la fundación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, del Conservatorio de Música de Puerto Rico, y obviamente también el Festival Casals, que ha sido tan importante, ¿no?, en estos más de 60 años que se ha celebrado en Puerto Rico. Entonces el segundo tiempo, ese ha sido el primer tiempo, ¿no?, Casals y la música. El segundo tiempo va a enfocarse un poquito en ese aspecto personal, Casals y su hogar. Casals fue muy feliz en Puerto Rico, ¿no? Él ahí se documenta, ¿no?, su rutina diaria, como él se levantaba todos los días. Él tuvo la dicha de vivir al lado de la playa en Isla Verde por muchos años. Se levantaba todos los días, daba su paseíto por la playa, después practicaba música, contestaba sus cartas, correspondencia, que eso él lo hizo hasta el final, y todo eso está documentado en las fotos. Su relación con Martita Montañez, ¿no?, eventualmente su esposa Marta Casals y Stomin, que en unas fotos hermosas que tenemos sobre esa relación, fotos de la boda de ellos, a los cuales Horace Gill y su esposa fueron los padrinos. También pues fotos de la familia Gill y su interacción, ¿no?, con Pablo Casals y Martita. Entonces luego, el último tiempo se va a dedicar a Pablo Casals y la sociedad puertorriqueña. Desde el momento que Pablo Casals pisó Puerto Rico, la sociedad, ¿no?, el gobierno se desbordó en celebraciones para recibirlo, ¿no? Y estamos hablando, esto es en el momento en el que Luis Muñoz Marín era el gobernador de Puerto Rico, y que en el 57 fue que él llegó por primera vez en el 55. Sí, pero cuando se establece en Puerto Rico. Se establece en Puerto Rico ya 56-57, okay. Sí. Él vino por primera vez diciembre del 55, estuvo como 4 meses en Puerto Rico y ya, pero ya desde ese primer momento estaba la semilla del Festival Casals. Ya desde ese primer momento tenía ese interés de establecerse en Puerto Rico, y se lo decían, ¿no?, ¿por qué no te quedas aquí en Puerto Rico? Y pues por muchas razones, especialmente su conexión con Puerto Rico desde que nació, porque no sé si muchas personas conocen que la madre de Pablo Casals era puertorriqueña, ¿no? De Mayagüez. De Mayagüez, sí, de Filló, Pilar de Filló y Miguel. Entonces, así que él siempre, toda su vida, tuvo ese interés de regresar a Puerto Rico. Entonces después vemos la figura de otra persona importante, de otra mujer, y hay que reconocerlo, ¿no?, las mujeres detrás del cello en este caso, ¿no? Porque si no hubiera sido por su mamá, él no hubiese tenido la carrera que tuvo, y si no hubiese sido por Martita, posiblemente no hubiese tenido esos 17 años tan felices y tan fructíferos como los que vivió aquí en Puerto Rico, que se convirtió como en su hub, como dicen, en su base, ¿no? De aquí viajaba todo el mundo, pero siempre regresaba a Puerto Rico.
Sí, para llegar un poquito allí, también yo quisiera decir sobre antes de seguir entrando en detalle de cada una de esas fases que tú estás presentando, que están explorándose a través de la fotografía, a mí me parece que es interesante también destacar que hay como un doble homenaje en esta exposición, porque no tan solo se le está haciendo un homenaje a Pablo Casals, se le está haciendo un homenaje también a la fotografía como un medio artístico, ¿no? Exacto. O sea, no solamente porque está mostrando una información, también hay arte en esas fotos. Yo diría triple homenaje también, porque le estamos rindiendo homenaje al fotógrafo, un fotógrafo desconocido, pero que es muy importante también, especialmente en el contexto de la vida de Pablo Casals. Pues vamos a llegar ahí. Te pregunto, para ir llegando poco a poco, en el caso de Pablo Casals, ¿por qué es importante la figura de Pablo Casals a nivel internacional y luego por qué es tan importante para Puerto Rico? Bueno, Pablo Casals, la figura de Pablo Casals, su importancia a nivel internacional se reconoció desde antes que él cumpliera los 20 años, ¿no? Desde nacido en Cataluña, ¿no? En el Vendrell, a las afueras de Barcelona. Desde muy joven, ¿no? Tuvo la oportunidad de viajar, de estar un tiempo en París, en el momento de las vanguardias, ¿no? Artísticas, pues él ya estaba presente en París, aunque su realidad en ese momento fue un poquito más difícil. Ya para el 1904 había viajado a Estados Unidos, se había presentado a la Casa Blanca, así que... Era un virtuoso, ¿no? Era un virtuoso, se dice que a los 10 años ya él tocaba el piano, el violín, entonces luego se decide por el cello, ¿no? Y la importancia de Casals como chelista es el hecho de que él le da ese protagonismo al cello que no había recibido anteriormente, ¿no? Crea una nueva técnica, ¿no? Para sí, tocarlo, incluso. Una nueva técnica más libre, ¿no? Revolucionario, sí. Sí, más libre. Y él siempre se habla sobre esa anécdota de que cuando tenía 13 años encontró unas partituras de Johann Sebastian Bach del cello el solo para cello de las suites de Johann Sebastian Bach, que es la pieza que todos los reconocidos chelistas aún tocan, ¿no? En este momento. Pero él fue el primero que pues, las encontró, las practicó por años y años, y cuando fue adulto pues las presentó y eso pues le abrió muchas puertas también. Reconocido pues en ese entonces, pero sucede, ¿no? Que era una persona también muy comprometida con su país, era un humanista, ¿no? Y viviendo en Barcelona es que se desata orgulloso de sus orígenes catalanes. Oh, definitivamente, sí. Y viviendo en Barcelona pues se desata la guerra civil en España. Él aguantó, pero eventualmente se exilia en el 1939 y básicamente en unos años dice esta promesa de que él no va a regresar a España mientras Franco esté al mando, ¿no? del país. Él asume un compromiso con el ideal republicano. Por otro lado, también él decidió en ese momento que no iba también a participar o a tocar en ningún otro país que reconociera el gobierno de Franco. Así que eventualmente se exilia, era un exilio voluntario, no fue que lo botaron del país ni nada por el estilo, pero él era una persona obviamente muy comprometida por la paz, por la paz mundial se podría decir, no solamente en España. Entonces él... Tuvo reconocimiento, ¿verdad? Tengo aquí una lista de algunos de los reconocimientos que se le hace. La Medalla de la Paz de la ONU, que es la primera persona en recibirla, tengo entendido, ¿verdad? En el 71. Sí. Fue nominado para el Nobel de la Paz. La Medalla de la Libertad, que se le entregó el presidente Kennedy en los Estados Unidos. En realidad esa medalla fue una historia triste porque él dice que se la va a dar no justo antes de la muerte de Kennedy, y es Luis Muñoz Marín el que se la pone en la fortaleza. Hay fotos de ese momento, no de Gil, pero existe, sí. ¿No? Que es una, o sea, que no tan solo se destaca por ser un músico destacado, su reputación como músico, como compositor, él como director de orquesta, también es un activista político. Más político, un humanista, ¿no? Su misión era la propagación de la paz, por decirlo así, y eventualmente él ve su música como un instrumento, como un medio para conseguir la paz. Relaciones de él también tenemos que acentuarnos su relación con Albert Schweitzer, que es un premio Nobel de la Paz del 52, ¿no? Que esta generación de personas, vamos a hablar de Einstein también, que se declararon en muchas ocasiones, por ejemplo, en contra del desarrollo de las armas nucleares, etcétera. Así que vemos una persona que obtuvo mucho reconocimiento en las primeras décadas de su vida, que pudo haber continuado su carrera musical en cualquier otro país, pero él decidió exiliarse y definitivamente como que poner su pie en el piso y decir, no, yo voy a cuidar, no, para estas personas, los desfavorecidos, especialmente todos esos exiliados que se mudaron particularmente de Cataluña a este pueblo
Prades, ¿no? En la frontera con Francia, de España y Francia, que es donde él decide pues establecerse. Y ahí es que se queda por las próximas casi 2 décadas, ¿no? De su vida. Y pues ahí es que empieza la otra historia, ahí en Prades. Y luego llega a Puerto Rico. Luego llega a Puerto Rico. ¿Cómo llega a Puerto Rico? Bueno, pues obviamente siempre se ve reconocido la conexión de Casals con Puerto Rico. Él había tenido familia, bueno, todavía tenía familia, ¿no? De la familia de Filló que se habían quedado en Puerto Rico. Pero entonces, él estando en Prades, lo interesante de Prades es que una vez Pablo Casals se va para allá, él se convierte como un lugar de peregrinaje. No solamente estudiantes que querían ir a trabajar con él iban para allá, pero también vemos, ¿no?, el origen del Festival de Música allá en Prades, ¿no? Que eso hay que darle, ¿no?, crédito a Alexander Schneider, un violinista lituano, ¿no?, que amigo de Casals, que un día pues dijo, mire, yo quiero que vengas conmigo a Estados Unidos, vamos a presentar un homenaje, ¿no?, a Johann Sebastian Bach en sus 200 años, ¿no? Y él dijo que no iba a ir. Y yo, pues Alexander Schneider dijo, bueno, pues yo te voy a traer todos los músicos para acá. Y así es que se establece el Festival de Música en Prades en el 1950. Entonces, como te dije, no vienen músicos, vienen también estudiantes. Y en el 1951 viaja allá una jovencita puertorriqueña a sus 14 años, acompañada de su tío, que era una virtuosa del cello, ¿no? Había sido reconocida virtuosa ya en ese momento y que tenía un futuro muy exitoso por delante, o sea, se esperaba, ¿no?, de ella, a conocer a Casals. Y esa es Martita Montañez. Entonces, pues Casals se tomó el tiempo de conocerlo, pues por el hecho que era puertorriqueño, ¿no? Que eso pues obviamente le llamó el interés. Y le dice, bueno, pues tú regresa allá, te recomiendo que te vayas a estudiar en los mejores lugares. Se fue a estudiar a Nueva York, ¿no?, con los mejores profesores para trabajar en su talento, ¿no? Y eventualmente cuando estés lista, pues puedes regresar y puedes venir a estudiar conmigo acá. Y eso fue lo que hizo. En el 1955 regresa. Vamos a una breve pausa, pero regresamos rápidamente para completar esta anécdota sobre cómo llega Pablo Casals a Puerto Rico. No se vayan. Amigas y amigos, seguimos en el programa Apúntalo, conversando sobre Pablo Casals. Tenemos una exposición en la Galería de Arte de la Universidad de Puerto Rico en Carolina de fotografía, que es la fotografía de Horace Gill sobre Pablo Casals, que tiene como título Horace Gill, tributo a Pablo Casals en 3 tiempos. Estamos conversando con la profesora Iraida Rodríguez, quien es la curadora de esta exposición. También está a cargo de la coordinadora de la galería, del trabajo que se da de coordinación para nuestra galería, y nos estaba hablando, presentando elementos interesantísimos sobre la vida de Pablo Casals, una figura que, como ella me afirmaba un poco antes de comenzar la grabación, lamentablemente ha sido un poco olvidada, ¿no? El nombre se reconoce, pero ¿quién es esta persona? ¿Por qué es tan importante para Puerto Rico? Y estábamos conversando un poco sobre su vida, cómo llega a Puerto Rico, para entonces de esta manera ir llevándonos a la importancia de esta exposición. Decías que ya para el 55 él tiene su primera visita a Puerto Rico. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que él decide quedarse, porque él al final se muda y muere en Puerto Rico. Se muda y muere en Puerto Rico. Pues es interesante porque en ese momento pues tenemos que considerar el contexto en Puerto Rico, ¿no? Estamos en el Puerto Rico de Luis Muñoz Marín, Operación Manos a la Obra, Operación Serenidad, que iba de la mano con Operación Manos a la Obra. Así que tenemos un espacio bien fértil, ¿no?, para todas estas manifestaciones culturales, porque se le dio importancia durante ese momento. Ya para el 52 sabemos que Jaime Benítez, el entonces rector de la Universidad de Puerto Rico, le había hecho un acercamiento a Pablo Casals para que viniera a Puerto Rico, pero no se había dado. Pero definitivamente tenemos que decir que esa llegada de Martita a Prades, ¿no?, a trabajar con Casals, fue como que el catalítico, ¿no?, para que una vez él recibiera de nuevo esa invitación de Puerto Rico, ¿no?, esta vez del gobernador Luis Muñoz Marín, pues decidiera visitar. Más razones aún. Más razones aún. Siempre, desde que se conocen, ¿no?, eran muy afines Martita y Pablo Casals, ¿no? Él reconocía el talento de ella, ¿no? Le dio oportunidades allá y participó en diferentes escuelas, ¿no? En Suiza también fueron, etcétera. Pero por el otro lado, pues, es esa conexión, ¿no?, con la tierra de su madre, ¿no? Eso es lo que él exclamó cuando llegó a Puerto Rico: la tierra de mi madre, la tierra de mi madre, ¿no?
Y pues como te dije anteriormente, los recibieron con bombos y platillos, ¿no? Allí estaba Inés Mendoza, la esposa del gobernador, fue a recibirlo, lo pasearon por el viejo San Juan, la familia de él que estaba aquí, la familia de Martita, estuvieron paseándolo por todas partes, ¿no? Celebró un cumpleaños aquí en Puerto Rico, el primero de muchos cumpleaños que iba a celebrar en Puerto Rico, el 80, si no me equivoco. Y pues todo el mundo los recibió con los brazos abiertos, ¿sabes cómo son los puertorriqueños, no? Y él estaba encantado de la vida. O sea, que se reconoció el prestigio que tenía para el país, una figura de la magnitud, ¿verdad? De la importancia para la música que tenía Pablo Casals. Sí. Y él comienza su festival entonces aquí en Puerto Rico. Sí, y ya podemos decir que desde la primera visita ya se habían sembrado las semillas, ¿no? Para esa idea, ¿no? Que hay una anécdota, ¿no? Que Luis Muñoz Marín le dice a Pablo Casals, quiero celebrar, ¿por qué no celebramos un festival aquí en Puerto Rico? Y él dice, sí, bueno, pues vamos a buscar a Alexander Schneider. Y efectivamente consiguieron a Alexander Schneider, lo trajeron para Puerto Rico para empezar a planificar. El primer festival se celebra en el 1957. Así que él está 4 meses en esa primera visita en Puerto Rico, pero después regresa, ¿no? En el 56, y poco a poco pues se establece, ¿no? Primero en Punta Las Marías, que eso es parte muy importante de nuestra historia, y luego en su casa en Isla Verde, y luego después al final tiene una casa en Río Piedra. Pero ese va a ser el centro de comando, por decirlo así. Y pues Martita siempre a su lado, ¿no? Martita pues se convirtió no solamente en su estudiante, pero también pues en su secretaria, porque podemos decir, Casals era una persona bastante solitaria, se podría decir, ¿no? Y ella pues le ayudó, ¿no? A organizar su vida en ese momento. El primero de muchos festivales que se comenzaron a celebrar, pero Casals también tiene otras aportaciones. Ayuda a crear la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, es el primer presidente del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Hay una energía, ¿verdad?, que él ayuda a estimular, pero yo quisiera destacar que la participación del gobierno fue importante. Sí. Y lo quiero destacar porque es que estamos ante otra realidad histórica en este momento. Sí. Efectivamente. Yo creo que eso es uno de los méritos de hablar de esta exposición y de entender qué significó para Puerto Rico, la importancia que significó para Puerto Rico todo este ímpetu, esta energía de creatividad, toda esta serie de eventos artísticos que son tan importantes, culturales tan importantes para Puerto Rico, que permitió el desarrollo incluso de la música y de músicos importantes en el país, ¿verdad?, que creó todo un estímulo. Comparado hoy en día, cuando estamos como consecuencia de la crisis, están justificando unos recortes de presupuesto enormes a todas las instituciones culturales del país. De hecho, es posible que este año, luego de más de 60 años, el Festival Casals no se celebre, está en peligro. Sí, es una desgracia, definitivo. ¿Tú crees que se siente como una desgracia para el país? Comparado al recibimiento que tú describías que se le da a la figura de Pablo Casals versus hoy en día, que... Es que falta tanta educación, y por eso es que proyectos como el de nosotros son importantes, porque se ha olvidado, el legado de Pablo Casals se ha olvidado, el compromiso del gobierno al legado de Pablo Casals se ha olvidado, ¿no? Esta colección que estuvo por mucho tiempo en el Museo de Pablo Casals, no se le ha dado tanta importancia como debería tener, ¿no? Por lo menos reservarle un espacio importante para presentarla al público. Como dicen, ¿no? Él, no quiero decir que fue el que se inventó la idea de crear la orquesta sinfónica, porque sí, habían otras generaciones que habían tratado de hacerlo. Tenemos que darle crédito, ¿no?, a la dinastía de la familia Figueroa, que fue muy importante en Puerto Rico en ese momento, pero él definitivamente sí le dio ese último empujón que necesitaba. Y ahí pues encontraron, ¿no?, ese apoyo del gobierno para especialmente el fomento industrial, ¿no?, que era el que al principio comenzó ese festival. Me parece eso bien interesante y bien pertinente, que la exposición que se propone en nuestra galería no es solamente una mirada al pasado por recordar, sino que también podemos quizás encontrar respuestas a preguntas que algunos ni se han planteado hoy en día, de problemas, de crisis, ¿no? Y cómo la cultura es importante rescatarla, y cómo en la cultura también podemos encontrar soluciones a los graves problemas que estamos enfrentando en Puerto Rico. En muchas ocasiones se le da mucha más atención a cosas que en realidad no merecen, no sé, mi opinión personal. Pero, y también pensando, ¿no?, el Festival Casals en su momento fue un apoyo instrumental a lo que fue el desarrollo del turismo en Puerto Rico, porque habían personas que reconocían la importancia de Pablo Casals y aquí lo venían a ver, ¿no? Porque
Pablo Casals ya no se estaba presentando en público, muy poco, ¿no? Allá en Prades era mucho más fácil venir a Puerto Rico de Latinoamérica y de Estados Unidos. Una vez él se establece en Puerto Rico, pues empieza también a moverse más por este hemisferio, ¿no? Y regresa a Estados Unidos en el 61, invitación del presidente Kennedy, ¿no? A una cena en honor al gobernador Luis Muñoz Marín en ese momento, que fue un evento muy importante, ¿no? Para la historia de la Casa Blanca. Todo eso lo pueden ver a través de nuestra exposición. Sí, eso lo vamos a presentar más en el último tiempo, ¿no? Donde que te estaba comentando, vamos a hablar sobre Casals y la sociedad puertorriqueña y vamos a presentarnos imágenes sobre esas actividades sociales, esas celebraciones de cumpleaños que se llevaron a cabo en la Fortaleza, no solamente por Luis Muñoz Marín, pero también Roberto Sánchez Vilella, por ejemplo. En esa ocasión vamos a tener la colaboración de la Fundación Luis Muñoz Marín, que nos van a prestar algunas fotos, ¿no? Que ellos tienen de ese momento, ¿no? De esos años, esa relación obviamente entre la familia de Luis Muñoz Marín y la de Casals, es muy importante. Para que no se nos olvide, ¿dónde se pueden comunicar los radioescuchas para tener más información de todo esto de la galería, cómo llegar? ¿Hay visitas guiadas? Tenemos visitas guiadas, definitivamente si quiere traer un grupo o quiere hacer una visita personal, se puede comunicar con nosotros a la Universidad de Puerto Rico en Carolina. El teléfono es el 787-257-0000, la extensión 3203 o 4606. También se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es galería.carolina@upr.edu. Pues con mucho Repítelo, gusto. por favor. Sí, la extensión de nosotros es la 3203 o la 4606 y nuestro correo electrónico galería.carolina@upr.edu. Nuestro horario, nosotros estamos abriendo de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 y pues si tenemos que coordinar, ¿no? Un horario fuera de ese momento, pues lo podemos hacer también. Yo voy a poner toda esta información en la caja de promoción del video, porque nosotros tomamos siempre un video de estos programas y están disponibles en nuestra página de YouTube de Programa Apúntalo. Pueden buscar este y otros videos en esa página de YouTube. También pueden seguir este programa a través de la página de Facebook Apúntalo con 2P, y ahí tienen la promoción de los nuevos programas y también tienen los enlaces para los programas pasados. Destaco que todas estas visitas, este trabajo que se hace de divulgación y de promoción y de educación, se hace con la colaboración de estudiantes. Oh, sí, definitivamente, con nuestro equipo de estudio y trabajo. Si no fuese por ellos, no, ellos son los que mantienen, gracias a ellos mantenemos el espacio abierto. Pues obviamente nosotros tenemos otras labores en las oficinas y en el salón de clases, pero también aprovecho, nosotros también tenemos una página de Facebook, Galería de Arte UPR Carolina, Espacio de Investigación Visual, así se llama la página. Y también quiero pues dejarles saber que el primer tiempo, estamos ahora en las últimas 2 semanas del primer tiempo, ya... ¿Hasta cuándo dura? ¿Cuándo culmina? El viernes 21 va a ser de febrero. El final del primer tiempo, exacto. Tenemos la actividad de la Bohemia que se va a celebrar el jueves y vamos a tener la galería abierta entre 6 y 8, que también es una oportunidad para venir a visitarla. Entonces, la semana de arriba, pues vamos a estar cerrados porque vamos a estar preparando hacer el cambio, ¿no? de las imágenes y pues esperamos ya para principios de marzo tener la inauguración del segundo tiempo de Pablo Casals y en su hogar, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues amigos y amigas, lamentablemente pues se nos acaba el tiempo. Le agradezco a la compañera profesora Iraida Rodríguez por haber compartido este espacio con nosotros y darnos esta información tan interesante. Invito a que vengan, nos visiten a la UPR en Carolina, visiten la galería, pónganse en contacto. La exposición está genial, está maravillosa. Vamos a poner algunas imágenes en el video de YouTube. Quiero agradecerles también al profesor Jorge Delgado por su colaboración para la grabación de este programa y será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias, buenas tardes.